Mariah Carey es una reconocida cantante, compositora, productora musical y actriz estadounidense conocida por su extraordinaria voz y su rango vocal impresionante. La imagen pública de Mariah Carey también se ha visto influenciada por su estilo glamuroso y su presencia en escena. La carrera de la cantante la ha llevado a amasar una fortuna de $340 millones. Hoy les traigo la vida de Mariah Carey. Mariah Carey nació el 27 de marzo de 1969 en Huntington, ciudad ubicada en Long Island, que a su vez es parte del estado de Nueva York. Es una de los 3 hijos de Patricia Hickey, una irlandesa excantante de ópera y profesora de canto, y de Alfred Roy Carey, un ingeniero aeronáutico venezolano afroamericano. Carey pasaba la mayor parte del tiempo sola en casa y se dedicó a la música para apoyarse a sí misma. I was always so scared as a little girl, and music was my escape. But one day, her only friend from school helped her realize she had a unique gift. We were walking together and I just started singing, and she literally stopped and stared at me and said, "When you sing, it sounds like there's music with you." That moment of someone outside of like my immediate circle recognizing that there was something special about me singing struck a chord with me. La cantante tiene un registro vocal de soprano que abarca 5 octavas con habilidad para llegar a notas de la 7ª octava, por lo que la revista Blender la seleccionó una de las 22 mejores voces de la música. Someone told me you're a 7 octave. They say this to me, but like today I probably have less than one because I didn't have. En diciembre de 1988, una amiga de Mariah Carey la llevó a una gala de ejecutivos discográficos de la CBS. And there's this group of men, and she walks over and she goes to Jerry Greenberg. She says, "This is my friend Mariah. You know, she writes all her own songs. She's this, she's that. Da da da." Goes to hand Jerry the tape, and Tommy Mottola grabbed it out of his hand. Al salir de la fiesta, Mottola escuchó el demo y quedó impresionado, por lo que de inmediato volvió a la fiesta para buscar a Carey, pero ya se había marchado. And he located me through Brenda's. He recorded you. Well, yeah, eventually. Años después, la revista Vibe comparó la historia de Carey con el cuento de la Cenicienta. You wanted to be a singer or a star? I wanted to be a singer and a star. El 12 de junio de 1990, Mariah Carey publicó su álbum debut homónimo, en el que Columbia invirtió un alto presupuesto de promoción por más de $1 millón. Only weeks after her debut album hit the airwaves, this young woman with a 7-octave range was the buzz of the industry. El álbum llegó al número 1 de la lista del Billboard 200. Her album rocketed up the charts and stayed on top for 11 weeks. It produced a record 4 consecutive #1 singles. Su primer sencillo, Vision of Love, lo presentó en The Arsenio Hall Show. Her single is called Vision of Love. This is Mariah Carey. Give it up, people. Estos fueron otros de los sencillos del disco que llegaron al puesto número 1 del Billboard Hot 100. También apareció en las finales de la NBA de 1990, donde cantó America the Beautiful. Ladies and gentlemen, please welcome Columbia recording artist Mariah Carey for the singing of America the Beautiful. Todo esto hizo que ganara 2 premios Grammy en las categorías de Mejor Artista Nuevo y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina, esta última por el sencillo Vision of Love. And the Grammy goes to Mariah Carey!
like to thank God for the blessings that have brought me here. Thank Tommy Mottola for believing in me from the beginning and helping me so incredibly much. My mom for encouraging me always, my whole family, and Don Einer and everyone at Columbia Records. And I'm just really thankful, and that's it. Mariah has become a star, and today she lives like one on the east side of Manhattan, only 30 miles from where she was raised. El 17 de septiembre de 1991, Carey lanzó su segundo álbum de estudio Emotions, con un sonido más cercano a los géneros musicales Motown y Soul, vendiendo más de 8 millones de copias. El primer sencillo con el mismo nombre llegó al número 1 del Billboard Hot 100, siendo el quinto sencillo de Carey en lograr alcanzar esa posición en dicha lista. Being multiracial is still an issue for you today? It's something that I grew up with, and it's something that stays with me, and I felt like I always had something to prove because of that. And I think that's one of the things that made me who I am. En marzo de 1992, la cantante realizó su primer concierto acústico en vivo en el programa especial MTV Unplugged, donde interpretó una versión de la canción I'll Be There de The Jackson 5, convirtiéndose en una de las canciones más populares del año. Is it true that Tommy Mottola was the first man that you went to bed with? En el año 1993, Mariah Carey contrae matrimonio con quien había firmado su contrato, Tommy Mottola. So here you were, 19? Okay, and he was 20 years older, and he's interested in you romantically. What did you think? And he was married, by the way. Well, he said he was separated, whatever. But I don't want to play psychologist, but 20 years older than you, Tommy Mottola, was he a father figure? Probably, yeah. Después de eso, el 31 de agosto de ese mismo año, Carey publicó su tercer álbum de estudio Music Box, convirtiéndose en el álbum más vendido de su carrera, al vender aproximadamente más de 28 millones de copias en todo el mundo, y siendo certificado con disco de diamante por la Recording Industry Association of America, en los Estados Unidos. En noviembre del año 1994, Mariah Carey lanzó Merry Christmas, un álbum navideño compuesto por villancicos clásicos y material inédito con el que alcanzó muchísimo éxito al ser el álbum navideño más vendido de la historia por una mujer. Esta canción ha tenido un enorme éxito mundial, logrando reingresar en las listas de popularidad mundiales de cada Navidad. Esto convirtió a Carey en la primera y única artista en tener un sencillo número 1 durante 4 décadas consecutivas. En octubre de 1995, Carey publicó su quinto álbum de estudio Daydream, una combinación del género pop con apariciones de R&B y hip hop. Los críticos reconocieron de forma unánime la evolución de Carey como compositora, y en los premios Grammy de 1996 obtuvo 6 nominaciones, entre las que destacan Álbum del Año, Mejor Álbum Vocal Pop por Daydream, Grabación del Año por One Sweet Day y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina por Fantasy. Mariah Carey. A mediados del año 1997, Mariah Carey anunció su separación de Tommy Mottola. Mariah, you know that it has been written that you were a virtual hostage in that house. All right. Were you? Could you come and go when you wanted? Could you see people you wanted to see? It's not that I couldn't. I mean, I could have walked out too. You know, I put myself in a situation. But he would have been mad. Yes, it would have been a thing.
It would have been a thing. Tras la ruptura de su matrimonio, la cantante contrató a Stella Stolper como nueva publicista y representante. I was stuck there and I just had to deal with it. I cried and I sat there and I internalized it for years and years and years. What do you make of Michael Jackson and all that's gone on with him? Are you friends with him? I know him. I think that he's amazingly talented. He's somebody that I grew up admiring enormously. Very gifted person. Were you surprised when he attacked your ex-husband? Tommy Mottola made some very racist remarks. What they did was really terrible. And not just to me, but some of their other artists too. You know, from George Michael to Mariah Carey to... I'll be there. El 16 de septiembre de ese mismo año, publica su siguiente álbum. Shortly after her divorce, Mariah released an album for Tommy's company called Butterfly. It debuted at #1 on the charts. People want ice water in hell. Baby, chew on up. 'Cause I'm gonna kill you. Not for me, for you. When I was like in 6th grade or 5th grade, I would wake up and I would be my voice would be very low and hoarse, gravelly. And so my mother was like, you know, always expecting me to talk like that. And one day I just started going, like talking this high little voice. And she was like, why are you talking like that? And I was like, it's just easier. I don't know why. And then I just started playing with it and learning to sing like that. And she was like, you're going to hurt your voice. But I just figured out how to do it. So. En 1998, Carey contribuyó en la banda sonora de la película animada El Príncipe de Egipto, interpretando junto a la famosa cantante Whitney Houston la canción When You Believe, que le hizo ganar al compositor Stephen Schwartz el premio Oscar a la mejor canción original. And the Oscar goes to Stephen Schwartz for When You Believe from The Prince of Egypt. Ese mismo año comienza una relación con el famoso cantante Luis Miguel. We met at Christmas time in Aspen, and the real estate agents lied to us, and they told him I wanted to meet him. I didn't even know he was there, and they told me that he wanted to have a private party for me in his place. So they lied to us, but it ended up working out. Why? What's good? Pero debido a una mezcla de celos, egos e infidelidad, los llevó al fracaso como pareja en el año 2001. Luis Miguel como profesional le ha aportado, aparte de su historia personal con Mariah Carey, algo profesionalmente relacionado con una mujer como es ella. En su momento la relación se dio y todos los medios se encargaron de dar muchísimas versiones al respecto. No quisiera entrar demasiado en eso, ¿no? Siento que todo lo bueno, todo lo positivo está ahí y seguirá ahí. Si hubo algo en lo personal o en lo profesional, qué bueno, ¿no? En noviembre de 1999, publicó su 7º álbum de estudio, Rainbow, iniciando la semana más alta de ventas en su carrera hasta ese momento, al debutar en el número 2 del Billboard 200 y llegando al número 1 en Francia y Grecia con sencillos como estos. En abril del año 2001, Carey dejó su discográfica Columbia y firmó con Virgin Records por un contrato de $100 millones por álbum, siendo la segunda artista mejor pagada en la historia del disco, solo por detrás de Janet Jackson. El contrato contemplaba 4 álbumes y la opción a un 5º, por lo que ya en julio de ese año publicó el álbum Glitter, con su primer sencillo Loverboy,
con el que llegó al número 2 del Billboard Hot 100. Además de eso, la canción formó parte de la banda sonora de su primera película del mismo nombre. Hey Billy, can you repeat that verse? Okay. They don't matter. They're just backup. One woman is about to get Mariah Carey. Glitter. En junio de 2002, Carey fundó su propia compañía Monarce Music bajo la tutela de Island Records y publicó su 9º álbum de estudio Charm Bracelet. Es un álbum muy personal. Mucho de ello nos dice una historia. Y escribí todas las canciones excepto una que es un refrito y es el primer single que voy a cantar, que es A través de la lluvia. Now sing. What? Who? It's hard to believe that also you have a Spanish heritage, right? Well, partially. My great-grandmother on my father's side. Yeah. From where? Venezuela. Yeah, but it's... So much. Yeah. El 12 de abril de 2005 llega el nuevo álbum de la cantante The Emancipation of Mimi, que la llevó de nuevo al número 1 de la lista de los álbumes más vendidos en los Estados Unidos. Todo esto le valió para conseguir 8 nominaciones en los premios Grammy del año 2006. Best Female Pop Vocal Performance. The nominees are Mariah Carey for It's Like That. También a finales del año 2007 lanzó su perfume debut bajo la firma Elizabeth Arden, cosechando buenas críticas entre los expertos, siendo nominada a un premio Fifi. This is luscious pink. Do you like the bottle? It's beautiful. Well, en el año 2008, Carey contrajo matrimonio por segunda vez con Nick Cannon, con el que tiene 2 hijos, Moroccan Scott Cannon y Monroe Cannon. And I'm happy for you. Nick was here not too long ago. I know, I saw it. It was really good. He's cute. That Nick. Don't you think so? I do. I think he's really, really cute. And he's got great taste in diamonds. I know. Look at that ring. Look at that ring. They actually picked it out and designed it. Yes. That's ginormous. That's huge. How many carats is that? I don't know. Yeah, you do. It's enough for me. Yes, you do. Y volviendo a la música, en abril sale a la venta su 11º álbum de estudio ERMC2, debutando en el número 1 de las listas norteamericanas y top 10 en más de 15 países. También ese mismo año se estrenó en la primavera su película Tennessee, siendo premiada como mejor actriz en un festival de cine estadounidense. What's good? Nothing. El 20 de mayo de 2009, Mariah Carey anunció el título de su nuevo álbum Memoirs of an Imperfect Angel, un álbum muy personal, como ella misma lo expresó. Un año más tarde, en 2010, es presentada como la voz oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno y saca otro sencillo del disco titulado 100%. I just don't know. I thought it was a good boy this year. What'd you do? Santa sent me a whole list. Here, take a look. Wow, Jimmy. This is a lot of bad stuff. I know. What does it say? It was your idea for Netflix to start playing commercials? Yeah. Oh, I guess Christmas isn't coming for me. If Santa won't give you a gift, I will. Really? Of course. It's my new children's book. It's a fairy tale called The Christmas Princess. Thank you. You're so welcome.
The Christmas Princess, you have no idea. This is what I wanted. I figured you did. Thank you, Mariah. You're so welcome. También en octubre, Mariah Carey colabora en el disco de Navidad de Justin Bieber, haciendo un dueto de su propio clásico navideño, All I Want for Christmas Is You. ¿Cuánto dinero cobra Mariah Carey por esta canción al año? Actualmente tiene más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify y más de 700 millones en YouTube. El medio digital Business Insider informó que la cantante obtiene $1 centavo cada vez que se reproduce, lo que le ha hecho ganar hasta el momento más de $60 millones por reproducciones en plataformas de streaming. En el año 2013, Disney selecciona a Mariah Carey para realizar la banda sonora de Oz, un mundo de fantasía con la canción Almost Home. También ese año lanza este álbum de estudio. When do you prefer to record? I sometimes start at like 1 in the morning. That's crazy. But that's common though for artists, isn't it? I don't know about anybody else, but for me it is. Yeah. Yeah. En el año 2018 lanza el álbum titulado Caution. Caution was released on Friday. Yes. Caution. Yes, my new album Caution released on Friday. It's been really exciting reading the reviews and getting the feedback from the fans, and it's great because this time of year, obviously, I'm always festive with my Christmas album, and then now having a brand new album as well for the first time in 4 years is just like, you know, it's a lot of fun. I said no, no. Según apunta Celebrity Net Worth, el medio experto en calcular la fortuna de celebridades, el patrimonio neto de la artista asciende a los $350 millones. La cantante ocupa la 11ª posición en la lista de artistas musicales más vendidos de todos los tiempos en Estados Unidos, con 74 millones de álbumes. Finalmente, los conciertos han sido fundamentales para construir su fortuna, con un contrato de $30 millones para realizar una residencia de 2 años en el Caesars Palace de Las Vegas. Mariah Carey, live at the Coliseum at Caesars Palace, Las Vegas.